Hola trequeros, montañeros y vulcanólogos. Bienvenidos a una nueva ruta con Aventura Click. En este video te mostraré un ascenso de alta montaña, específicamente a un volcán que se muestra sereno y majestuoso, pero te hará sentir su furia, no comparable con el amable y maravilloso Lonquimay. Te dejo la tarjeta de ese video. Hablo precisamente del volcán Yaima, en la región de la Araucanía, a 3.125 metros sobre el nivel del mar. Una hermosa ruta realizada al final del invierno en 2 jornadas, entre araucarias, volcanes, nieve y vistas que te quitarán el aliento. Si buscas un volcán extremo, este video es para ti. El nombre Yaima, en lengua mapuche, tiene 2 significados: resucitado y zanja. Es un estratovolcán, esto quiere decir que está compuesto de varias capas de lava endurecida. Se encuentra a unos 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Temuco, desde donde es visible, situado en la cordillera de los Andes en el Parque Nacional Conguillío, donde destaca como la cumbre más alta, rodeada por bosques de araucarias, lagunas, y desde su cumbre se pueden observar volcanes vecinos tales como el Tolhuaca, Lonquimay, Villarrica, Lanín, Quetrupillán, Sierra Nevada, Soyipulli, entre otros. El Yaima se halla activo desde el Pleistoceno superior. Su extenso historial de erupciones violentas ha dejado 50 metros de material. En cuanto a las erupciones, hay registros de alrededor de 37 erupciones a contar de 1852, de las cuales la de 1927 y 1957 fueron las más violentas. Esta historia lo transforma en uno de los volcanes más activos de Chile. Su última erupción se registró el día 1 de enero del 2008 a las 18:20 horas, siendo la primera erupción del siglo XXI. Desde Santiago de Chile nos dirigiremos unos 673 kilómetros hacia el sur por Ruta 5, pasando por Victoria hasta la localidad de Curacautín, recorrido que demorará 7 horas y 30 minutos. Luego desde Curacautín tomaremos la ruta R925S, conectando con la ruta S297R para luego conectar con el camino S31 hasta el refugio Yaima, demorando aproximadamente 1 hora 14 minutos. Iniciaremos esta ruta invernal desde los 1.486 metros sobre el nivel del mar, recorriendo unos 2,9 kilómetros hasta donde realizaremos nuestro campamento, para luego en la madrugada iniciar el ascenso a la cumbre recorriendo unos 6,1 kilómetros, llegando a los 3.125 metros sobre el nivel del mar y acumulando un desnivel de 1.639 metros recorridos en 8 horas aproximadamente. El descenso demorará 6 a 7 horas aproximadamente, recorriendo un total de 18 kilómetros en 15 horas 30 minutos. Hola montañeros, bienvenidos a un nuevo recorrido aquí en Parque Nacional Conguillío. Nos encontramos en el refugio Yaima y la verdad que está espectacular. Siempre digo lo mismo, pero la verdad es que no hay palabras para describir mejor esta maravilla de Chile, de la Araucanía. Como pueden observar, estamos en medio de araucarias, en medio de volcanes y bueno, nuestro objetivo principal esta vez es el volcán Yaima. 3.135 metros, si no estoy mal, sobre el nivel del mar y con un desnivel aproximado de 1.200 metros. Vamos a enfrentarnos a una ardua tarea, pero vale mucho la pena, así que espero que les guste este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de estas rutas. Así que acompáñenme. Para esta jornada será necesario el uso de equipo invernal.
En esta época del año nos encontraremos mucha nieve, por lo que las raquetas serán una excelente opción teniendo en cuenta el peso del equipo que llevamos. También será obligatorio crampones, bastones, piolet y casco para el ascenso. Nuestro guía para esta aventura es Gonzalo Vallejos, con vasta experiencia en innumerables montañas de Chile y el mundo. Dejaré su contacto para que estén bien cuidados por un amigo y un gran profesional. Dale, mis reyes, para que te queden en la casa. Montañeros aquí en la ruta hacia el Yaima. Como pueden observar, estos son nuestros primeros pasos. Llevamos algo alrededor de una media hora caminando desde el refugio Yaima. La verdad está espectacular. Allá van los chicos. Vamos a hacer la primera parada técnica ahí en la cruz. Y obviamente uso apropiado o necesario de raquetas para poder subir más fácil, pues sobre todo con el equipo. Disfruten de estas imágenes. Día radiante. El Parque Conguillío se destaca por la protección de especies de fauna como el puma, la huiña, el carpintero negro, el monito de monte, la lagartija café de rayas, la ranita de Darwin y el toyo de agua dulce. En flora se protegen la araucaria, el ciprés de la cordillera, el yeuque, el radal enano, el canelo andino, entre otras especies. Hola montañeros, ya acá más cerca de Volcán Yaima. Y bueno, quería mostrarles que en este punto podemos ver el Rucapillán, Volcán Villarrica. Me encanta las formaciones de las cornisas, espectacular. De nuevo. De merengue. Y al fondo se ve otra cornisa junto a la cima de ese cerrito, una cornisa bien amplia. Oh, qué hermosa esa formación de ella. Y si vieran esa cornisa del fondo gigante. En este punto nuestro guía realiza la elección de la zona donde levantaremos el campamento, para después tipo 3 de la mañana empezar a realizar el ascenso. Ahí está el gigante. Nos encontramos a 1863 metros sobre el nivel del mar. De este punto se va a generar el desnivel hasta que lleguemos a la cima de este hermoso volcán.
Adelante, animal de invierno. Hola montañeros, amaneció, son las 3:32 de la mañana, iniciamos el ascenso a la cumbre. La verdad pasé muy buena noche, no sentí frío, con buen equipo no deberíamos tener problemas. David, mi compañero, no durmió muy bien, gracias a mis ronquidos. Lo siento David, pero soy el que menos ronca. Iniciamos el ascenso. Espero todo salga bien. Montañeros, y hasta acá todo muy bien. Teníamos una noche hermosa con una luna brillante que iluminaba todo el paisaje volcánico y nevado. Esto me motivó a intentar unas fotos nocturnas. Aquí les dejo el resultado. La verdad no había tiempo para realizarlas, así que fue lo mejor que pude hacer en ese momento, ya que no podía correr riesgos de quedarme rezagado del grupo. Recuerdo que a David se le soltó la botella Nalgene de agua y no pudo recuperarla. Se perdió en la noche y el hielo. Ascendimos con buen ritmo y avanzábamos rápidamente antes del amanecer. Nada hacía presagiar que tendríamos un desafío enorme y peligroso, que el volcán, después de brindarnos su espectacular paisaje, nos enviaría su furia. Ráfagas de 60 kilómetros nos atacaron, de la nieve pasamos al hielo y del hielo blanco pasamos al hielo azul. La sensación térmica era de menos 10 grados. Se suponía que iba muy bien preparado para capturar muy buenos clips, pero con el frío, la electrónica deja de funcionar. Incluso hubo una toma a David que se congeló en el momento en que la estaba realizando. Nuestro guía inició el ascenso técnico con cuerda y estaca. Sabíamos que teníamos una ventana de tiempo, pero a veces estas ventanas de tiempo se cierran más pronto. Y lamentablemente, a muy pocos metros de la cumbre, tuvimos que desistir y empezar el descenso. Algo de batería me quedaba en el celular y decidí registrar el momento en que decidimos descender y lo cerca de la cumbre que estábamos. Tomé el celular en mis manos con fuerza y mientras intentaba tomar la cumbre, una ráfaga de viento me lo arrancó de las manos, alcanzando a sujetarlo rápidamente. En conclusión, fue una épica experiencia, sentir la fuerza del viento, el espíritu de la montaña, ver cómo las nubes pasan a gran velocidad, que nuestras ropas se escarchan y el peligro de una caída era latente. Que a pesar de no haber podido registrar por completo la ruta, era una historia digna de contar. Recuerda, el objetivo principal de todo montañista es volver con vida, sano y salvo junto a su familia. La montaña te estará esperando para la próxima aventura. Click. Trequeros, montañeros, hemos llegado al final de este video. Recuerda, si vas a la montaña, no olvides no dejar rastro. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta. Me ayudas un montón. Suscríbete para que no te pierdas nuevas rutas y aventuras. Comparte para que crezca nuestra comunidad. Comenta qué fue lo que más te gustó de esta ruta. Y nos vemos en otra aventura. Click. Yaima, ¿no me quieres? ¿Qué pasó?